¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El título del sermón de hoy es Sirviendo como Dios quiere, la primera parte. El texto que vamos a compartir se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 5 al versículo 12. Le invito a leer conmigo y después deje abierta la Biblia en ese texto y vamos a ir viéndolo juntos. ¿Está bien? Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 12. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino caminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Sí, algo que me sorprende, ¿no? Y vamos a verlo en el texto de hoy, y que seguramente capaz que algunos de los creyentes, si usted está en este lugar, es ver cómo el Señor, en su gracia, no solo nos da la hermosa bendición, la grande bendición de conocerlo cada día más, como veíamos hoy en la escuela bíblica, sino también el permitir que sirvamos en la obra de Él. Me puedo asegurar que nunca imaginé al comienzo de mi vida cristiana que Dios en su misericordia iba a hacer que a través de algo que podíamos enseñar, tal vez de algún consejo, de haber orado por alguien, de algún servicio humilde, Dios haya usado eso para ministrar la vida de otra persona. No sé si a ustedes les sorprende, ¿no? Decir, bueno, wow, ¿no? Dije algo y a una persona le fue de mucha bendición y edificación. Y me parece que más allá del mayor fruto de agradecimiento para nuestra vida y de alabar a Dios, que es en nuestro servicio, que es darle la gloria a Dios, ¿no? Otra cosa que nos llena el alma de gozo es ver que por medio de nuestro servicio del Señor alguien sea edificado. Cuando, por ejemplo, alguno de ustedes está discipulando a alguien y ve que por medio de ese servicio la persona va creciendo en la fe, ¿no te causa alegría? ¿No te da gozo ver a un hermano crecer cuando estás ayudándole en el discipulado? Me imagino que sí. Bueno, a mí me causa mucho gozo ver a los hermanos que me toca discipular, verlos crecer, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos cuando comenzamos la vida cristiana fue, tal vez como hizo en su momento el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Esa fue nuestra pregunta cuando seguramente comenzamos en el camino del Señor. Cuando alguien nos habló del Evangelio, le preguntamos, ¿y qué tengo que hacer para recibir la salvación? ¿No? Y recibimos la respuesta. Pero hoy, luego que ha pasado bastante tiempo de aquel día que el Señor nos salvó, o tal vez a medida que fuimos avanzando en la vida cristiana, ya no preguntamos tanto qué debo hacer para ser salvo, sino ¿cómo puedo servir mejor al Señor? Cuando empezaste a servir al Señor, seguramente con el tiempo que estuviste en una iglesia, empezaste a poder servir. Y entonces tu pregunta ya no fue ¿qué debo hacer para ser salvo? Sino ¿cómo puedo servir mejor al Señor? ¿Cómo sé si estoy sirviendo de acuerdo a la voluntad de Dios?
Tal vez esas preguntas pasan hoy, ¿no? Hoy que te toca servir en algún área, decir, ¿cómo puedo servir mejor? El apóstol está aquí en la recta final ya de la primera carta, estamos en capítulo 16, ya terminando. Es impresionante, ya este es el sermón 50 ya de esta epístola. Y él empieza a contar ya al final de esta carta futuros planes de él, de lo que él pensaba hacer. También en este pasaje que tenemos aquí nos empieza a contar respecto a unas instrucciones que le da a los hermanos de una posible visita que podía ocurrir de Timoteo. Y también les cuenta a los hermanos respecto a un pedido que ellos le hacen de una consulta que quieren hacer respecto al hermano Apolos, y también en este pasaje lo encontramos. Y aunque a alguno le parezca extraño, justamente en esta sección vamos a encontrar varios principios que nos va a ayudar a justamente responder esa pregunta que hacíamos. La pregunta que pueda tener alguien que sirva al Señor es decir, ¿cómo hago para servir mejor al Señor? ¿Cómo hago para hacerlo de acuerdo a su voluntad? Bueno, aunque aparentemente acá hay solamente planes, en definitiva vamos a encontrar aquí la respuesta. Varios principios que te van a ayudar a que justamente puedas servir al Señor de acuerdo a su voluntad. Si prestas mucha atención vas a justamente encontrar que en este pasaje vas a ver una manera de cómo entonces servir al Señor de una manera que le dé la gloria a Él. Porque justamente lo vas a estar haciendo como Él quiere. Y entonces te animo, pareciera decir, bueno, pero acá solamente parece que son planes, pero cuando empieces a verlo conmigo te vas a dar cuenta que hay mucho aquí que tiene el Señor para decirnos a través de este pasaje. El tema de esta sección, de este sermón y del que va a venir, es que justamente los creyentes deben servir en la obra del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es evidente. Y este texto justamente trata eso. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, nuestro pasaje nos va a dar 6 principios para servir entonces de esa manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. De los cuales, por razones de tiempo, solamente hoy vamos a ver 3 y la semana que viene vamos a ver los otros 3. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sé que hay muchos aquí que están sirviendo al Señor y están justamente con ese deseo de hacerlo mejor. Bueno, este texto te va a ayudar a poder servir mejor al Señor. El primero de los principios que tenemos está en el versículo 5. La voluntad de Dios es que los creyentes sirvan con planificación a futuro. Esto es lo primero que encontramos en el versículo 5. Los primeros versículos, el primero nos cuenta respecto a los planes que tiene el apóstol. Dijimos que todos los primeros versículos, desde el 5 hasta el 9, vamos a encontrar parte de los planes que él tiene. Y el primer versículo del 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. El itinerario que él estaba pensando, acuérdense que él cuando escribe esta epístola, él está en Éfeso, ¿está bien? Y, digamos, lo que él piensa hacer es cruzar hasta Macedonia, y en la zona de Macedonia estaban algunas iglesias que usted conoce por nombre, por ejemplo, la iglesia de Filipos estaba en la zona de Macedonia, la iglesia de Tesalónica estaba en la zona de Macedonia, y él define así, bueno, creo que mi intención es cruzar a Macedonia y de ahí hacer el viaje a pie hasta la zona de Acaya. Usted después busca un mapa de la región ahí y va a ver que Acaya estaba como más al sur, ¿está bien? Y en la zona de Acaya estaba justamente en los Corintios. Entonces, un poco los planes de él era decir, bueno, él parecía que ya había pasado algunos años, que había dejado a los hermanos de allí, de Macedonia, de visitarlo, entonces él tenía el deseo de volver a verlos, había pasado un tiempo ya. Entonces dice, bueno, quiero ir a verlo cómo están, quiero ir a visitarlos, ver cómo marcha la obra en aquel lugar donde, si ustedes recuerdan, cuando vimos el pasaje de Hechos hace poquito, hablábamos de cómo comenzó la obra ahí en Filipos, en la región de Macedonia, y entonces él estaba interesado en empezar a ver cómo estaba el asunto. Y entonces, luego de pasar por ahí, entonces iría a ver a los corintios. Y justamente, fíjense que acá él empieza a contar cómo está planificando su viaje, y aquí encontramos el primer principio para aquellos que están deseosos de servir a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es ese primer principio? Bueno, aquellos que quieren servir a Dios de la manera que a Dios le agrada, planifican con sabiduría lo que piensan hacer a futuro. Planifican.
piensan. O sea, los creyentes sirven en la obra del Señor con una visión a futuro. Van pensando, van proyectando. Un siervo como el apóstol que buscaba seguir siempre la voluntad de Dios, estaba todo el tiempo haciendo planes para avanzar en el ministerio que tenía para hacer. Todo el tiempo le estaba proyectando. Por ejemplo, cuando él escribe la carta a los romanos, usted puede leer la epístola de los romanos, era un lugar que todavía él no había visitado, eso nos explicó Isa otra vez. Todavía no había ido cuando él escribe la carta a los romanos. Y ahí ellos les cuenta, por ejemplo, el deseo que tenía de ir a Roma a visitar a los hermanos que todavía no conocía, previo paso por Jerusalén para entregar, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? La colecta para los pobres en Jerusalén. O sea, él pensaba ir a Roma, pero primero pasando por Jerusalén a entregar la colecta. ¿Y qué piensa? Vamos a leer el texto, pero él pensaba pasar por Jerusalén, ir hasta Roma a conocer a los hermanos que no conocía y de ahí visitar España. Fíjense Romanos capítulo 15, versículo 24 al 28. Cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, ¿se acuerdan? Está hablando de la colecta que vimos la vez pasada. Acuérdense ustedes que Romanos se escribió después que la carta de los Corintios, ¿está bien? Aunque está antes, en el Nuevo Testamento no quiere decir que se escribió antes, sino que es otro el orden que tiene ahí. Y entonces le dice, Macedonia y Acaya habían hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto de entregar la colecta y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Estaba planificando lo que quería hacer. Ya en Roma ya había un grupo de hermanos, habían hermanos que habían escuchado el Evangelio. Igual él quería pasar y llevarles el Evangelio y extender más, pensando en ir a España, un lugar que aparentemente todavía no había recibido el Evangelio. Como si fuera, ¿no?, un general que va a la guerra, ¿no? Pareciera como que el apóstol desplegaba un mapa así, ¿no? Y empezaba a hacer planes, ¿no?, de lugares para conquistar, por así decirlo, con el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Se imagina usted esos planos así? Y él dice, bueno, voy a ir acá y después voy a ir acá y le voy a escribir a los hermanos, sepan que voy a pasar por acá, ¿no? Estaba planificando, su mente estaba proyectando el trabajo. Nada más ocupaba su mente que la de poder presentar el mensaje de la cruz en cada sitio. Eso lo vimos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo él había trabajado cuando había llegado a Corinto? Dijo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Cuál fue lo que enseñó? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje que él llevaba por donde fuera. El mensaje de la cruz era lo que él planificaba llevar a donde fuera. Y una vez que llegaba el mensaje y personas conocían el Evangelio y se convertían al Señor, su plan ¿cuál era? Establecer iglesias locales en cada región con sus respectivos pastores para que luego esa iglesia pudiera continuar con la gran comisión cuando él siguiera su camino. Hechos 14, 23 nos habla un poco, fíjese, de la tarea de Pablo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense ahora cómo Pablo le dice a Tito que justamente siga esta misma tarea. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, Pablo le dice eso a Tito, para que corrigiese los deficientes y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, llevaba el Evangelio, personas conocían a Cristo, de entre las personas que había, escogía algunos hombres, los preparaba para que puedan liderar la iglesia, y entonces luego él se iba y la iglesia seguía adelante con la gran comisión. Este era su trabajo. Él planificaba las cosas pensando en esto, y esto daba su vida por esto. ¿Por qué daba su vida por esto? Porque nada había más importante para él que hablar sobre el Cristo crucificado. Nada había más importante. Tal vez alguien pueda pensar que está aquí en este lugar. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? ¿Por qué Pablo se
involucraba tanto en no hablar otra cosa que no sea Cristo y a Él crucificado. Tal vez alguien que está en este lugar, que viene después de mucho tiempo, puede pensar, pero ¿por qué se dedican ustedes como iglesia a hablar todos los domingos del mensaje del Evangelio? Bueno, la realidad es que no hay un mensaje más importante que este, hermano. Porque es la única forma, por medio del Evangelio, que podés llegar a conocer a Dios y que tus pecados sean perdonados. Si no entendés que como pecador no podés salvarte por vos mismo y que la única forma de escapar de la condenación del infierno es por medio de lo que Jesús hizo por vos, entonces no hay esperanza para tu vida. Tenés que confiar solamente en Cristo. Por eso es tan importante que entiendas las buenas nuevas del Evangelio. Tenés que arrepentirte de todo corazón y seguirlo a Él. De eso se trata todo lo que te venimos hablando. Porque fuera del Señor no hay esperanza, sino solamente muerte y condenación eterna. Mi pregunta que vos estás aquí y no entendés bien esto es, ¿qué estás esperando que hoy estás sin Cristo? ¿Qué estás esperando para venir a Cristo? No lo dejes para otro día. Hoy tenés que estar en Cristo. Eso es lo único que importa. Pero pensando entonces en toda la planificación de Pablo, alguno podría tal vez pensar, bueno, claro, Pablo planificaba todo esto porque él, como era un misionero, ¿no? Entonces tenía que ir planificando. Bueno, entiendo y creo que es un error definir que esta forma de actuar planificando tenía que ver con la función que cumplía. No creo, y la palabra voy a demostrarte que definitivamente no es que de acuerdo al rol que ocupás o a la función que cumplás dentro de la iglesia, entonces vos tenés que planificar o no. Porque por medio de la Escritura y por medio de este texto y de muchos otros textos puedo demostrarte que todo creyente, todos los creyentes tienen que planificar con sabiduría cómo desarrollar su labor dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Si vos estás dentro del cuerpo de Cristo, si vos sos un creyente, sos llamado a servir a Dios, vos tenés que planificar ese servicio que vas a hacer para el Señor. Tenés que hacerlo. Pero no soy misionero, no importa. Pero no soy apóstol, no importa. Tenés que planificar tu servicio. Tenés que proyectar cómo vas a servir al Señor. Si vemos, por ejemplo, a Nehemías, a la hora de pedirle ayuda al rey Artajerjes, él le pide permiso para ir a ayudar en Jerusalén. Y fíjense lo que vamos a leer. Él presenta un proyecto bien claro y con un propósito definido. Fíjate el ejemplo. Nehemías capítulo 2, versículo 4. El rey le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, dice Nehemías, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y bueno, yo calculo que más o menos, ¿viste? Ahí, espera que saco papelito. No, fíjate qué dice acá. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Le da un tiempo preciso, le dice, va a tardar esto. Y fíjate que dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Un proyecto bien organizado. Y Dios obrando en su gracia en este rey. Pero fíjense qué importante fue planificar. No así nomás. No, bueno, voy a ver qué hacemos en el camino. No. Vamos a planificar. De la misma manera, fíjense que el apóstol Juan nos cuenta que dentro de los planes del Señor, en un momento definió pasar por Samaria. Usted va a ver en Juan capítulo 4, versículo 4, que justamente dice el texto que era necesario pasar por ahí. No porque no hubiera otro camino,
sino este necesario que dice Juan 4:4 es porque allí él tenía que encontrarse con la samaritana a la que le iba a predicar el evangelio. ¿Entienden? El Señor le era necesario, él tenía planificado que tenía que pasar por aquel lugar a ese momento porque allí se encontraría con la mujer samaritana. Así que el Señor también planificaba y decía, tengo que ir para allá. Y los discípulos, aquí Juan nos relata que justamente el Señor le dijo eso y entonces él lo pone. Era necesario. El Señor seguramente le habrá dicho, tengo que ir allá. Y así fue como él planificó. Por lo tanto, todo seguidor de Cristo debe actuar con planificación respecto a lo que le toca hacer, de acuerdo al don que Dios te haya dado y pensando en cómo beneficiar a la iglesia local por medio de usarlo mejor. Dios te ha dado un don y tenés que usarlo, pero tenés que usarlo bien. ¿Recibiste un don de servicio? Bueno, usalo con visión, pensando en cómo podés utilizarlo a futuro para suplir las necesidades en tu iglesia. Esto tiene que volverse, hermano, algo muy importante para nosotros. Definitivamente, hablar de planificación para nosotros tiene que ser muy importante, porque justamente entiendo que, yo ya no digo lo argentino, tenemos hermanos de varios países aquí, entonces creo que los latinoamericanos generalmente somos muy poco precavidos en lo que hacemos. Somos los genios de la improvisación, pero a la hora de planificar las cosas nos cuesta un montón. Somos muchas veces reactivos, o sea, actuamos a partir de lo que nos pasa y muy pocas veces proactivos, planificar antes de que las cosas pasen. Nos cuesta un montón. Culturalmente tenemos este problema. De hecho, cuando conocemos personas que son de planificar, como que nos causa hasta risa o lo miramos como raros, ¿no? Y nos cuesta aprender de las personas que planifican, porque generalmente somos así de andar. Hay una canción famosa, dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ese es uno que improvisaba. No es así, vos podés planificar un camino sin esperar a que las cosas vengan como vengan. No, podés planificar. Y Dios desea que vayamos planificando el servicio que vamos a hacer. Por eso creo yo que muchos creyentes no son para nada efectivos en lo que les toca hacer. Dejan muchas cosas para último momento y por lo tanto no hacen las cosas de una manera excelente, sino como a veces decimos solo para sacarnos un 7, nada más, para probar lo justo, para zafar, diríamos aquí. Y eso, hermano, no honra a Dios. Hemos cambiado, hermano, esa premisa de hacer algo para el Señor y que hacer algo para el Señor, en vez de que sea algo que tengamos que hacerlo planificado para hacerlo de la mejor manera, hoy justificando esta idea de hacer las cosas así nomás, decimos que aunque nuestro servicio no fue todo lo bueno que podría ser, bueno, lo importante es que lo hicimos de corazón, es para el Señor, bueno. En vez de decir para hacer algo para el Señor, de hacerlo de una manera excelente, lo hacemos, bueno, es para el Señor, lo hicimos de corazón, eso es lo que importa. No, no es así. No es así. Hay quienes, hermanos, tienen toda la disposición para servir, pero al no pensar con visión siempre terminan improvisando con sus dones. Hay personas que dicen, bueno, yo soy bastante desordenado, me voy a comprar una agenda y ahí tienen la agenda llenándose de tierra, nunca la usan. Otro que dice, bueno, ahora que está la tecnología, comprame un celular y ahí voy a tener la agenda y terminan usando el celular para cualquier cosa, menos para agendarse las cosas. Si querés, hermano, servir al Señor de acuerdo a su voluntad, tenés que hacerlo como Él lo requiere. Y Él desea que lo hagas planificando con visión a futuro. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo de esta manera? ¿Estás planificando bien a futuro? ¿Cómo estás sirviendo en lo que te toca hacer? Veamos el segundo de los principios de hoy. La voluntad de Dios es que los creyentes sirvan con flexibilidad en sus planes. El pasaje continúa en el versículo 6 y dice,
podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. La idea del apóstol era arribar a Corinto, quedarse con ellos tal vez durante el invierno, no estaba bien seguro, y que luego ellos lo encaminen, dice ahí nuestro texto, hacia su próximo destino. La palabra en griego para encaminarse es la palabra propempo, que da la idea de asistir a alguien, de proveerle los recursos para que esa persona después pudiera seguir con su camino. Es la misma que vimos en Romanos 15:24. Lo mismo le dijo a los romanos, fíjense, cuando iré a vosotros porque espero ver pasar y ser encaminado allá por vosotros. O sea, la idea, voy a pasar y bueno, recibiré de ustedes la ayuda para poder preparar todos los recursos para poder seguir adelante con mi viaje. Piensen de que los hermanos viajaban con lo justo y muchas veces apelaban a la hospitalidad de los hermanos para poder preparar su viaje y seguir adelante. Bueno, esto es lo que él planeaba. Era pasar tiempo con los corintios y darle la oportunidad a los hermanos de ayudar para prepararse para ir a otros lugares y no nos dice dónde. Tal vez puede ser que sea a Jerusalén, llevando tal vez la ofrenda que, ¿se acuerdan que habíamos visto? Él decía, bueno, si ustedes ven que es necesario y apropiado, acompañaré a los hermanos a llevar la ofrenda a Jerusalén. Entonces él decía, bueno, tal vez pueda ser ese el destino o no. Él no iba a tomar la decisión, ya dijimos. Y tal vez este versículo 6 pareciera que contradice al anterior, ¿no? Porque dijimos que era necesario planificar. Y aquí parece que como que el apóstol tuviera como dudas, ¿no? Dice, bueno, creo que voy a ir y tal vez me quede hasta en invierno y bueno, después que esté con ustedes, bueno, voy a ver a dónde sigo, ¿no? Pareciera como que es contradictorio, ¿no? Como que deja la agenda abierta, no termina de definir. Entonces dice, ¿cómo? Si dijo que había que planificar y ahora no está planificando. Bueno, aunque pueda ser dudoso, no hay ninguna contradicción, sino que acá vemos justamente el segundo principio que tenemos hoy. Así como la voluntad de Dios, que podamos tener visión a futuro, planificar nuestro servicio en la obra del Señor, es también la voluntad de Dios que los creyentes sean flexibles en modificar sus planes de acuerdo a los deseos soberanos de Dios. Así como podemos planificar, ser lo suficientemente flexibles para que Dios cambie nuestros planes, si así lo desea. O sea, un creyente que es eficaz en la obra de Dios es alguien que, aunque tenga planes claros para el futuro, puede modificarlos si el Señor así lo requiere, como nos muestra Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Está bien? Pensamos, proyectamos, lo cual es perfecto, sabiendo que Dios puede cambiar en su soberanía nuestros propios planes. Y bueno, al proseguir la historia fue justamente lo que ocurrió. Aunque como vimos el deseo del apóstol y su plan era pasar por Macedonia y luego ir a visitar Corinto, esto no pasó en el tiempo que él tenía pensado, no ocurrió tal así como él lo había planificado. En la segunda epístola de los Corintios, lo cual vamos a ver ya dentro de un tiempito, se nos cuenta un poco acerca de eso. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15 al 17. Fíjense que él les cuenta un poco sobre lo que pasó, que produjo la demora. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, o sea, una segunda visita del apóstol, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Eso era más o menos lo que él deseaba. Pero eso no fue lo que pasó. Entonces, así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Estoy diciendo, bueno, había algunos en Corinto que lo estaban acusando de eso, de que que él se contradecía. No, hay un motivo que hizo que modifique sus planes. Dios cambió sus planes y está bien. Pero él está reconociendo que, bueno, que tuvo que cambiar. Por más que él deseaba estar y tenía todo eso en mente, bueno, no se pudo dar como él quería. Su deseo era sincero y amoroso, pero no siempre se puede lograr lo que uno quiere hacer. Porque, hermanos, solo Dios puede hacer todo lo que quiere en el universo, porque solamente Él es soberano. Sus planes siempre se cumplen. Los nuestros, si son su voluntad, se van a cumplir, pero solo si Él quiere.
pero su voluntad sí siempre se cumple. Salmo capítulo 115, versículo 3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él es soberano, nosotros no. Daniel capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede hacer esto, porque Él es soberano. De manera, hermanos, que los creyentes, así como pasado con Pablo, tenemos que actuar con humildad cuando, a pesar de que planificamos, las cosas no salgan siempre como uno espera en nuestro servicio para el Señor. Hay que ser realistas, hermanos, y entender que aunque a Dios le agrada que planifiquemos, hay demasiadas cosas en la vida que están completamente fuera de nuestro control, que nosotros no podemos controlar y por lo tanto sabemos que los planes pueden cambiarse. Y hermanos, justamente cuando cedemos en nuestros propios planes a la voluntad soberana de nuestro Señor, estamos haciendo justamente lo que Él desea. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en este tipo de situaciones. Hay personas que sí lo están planificando cosas y van pensando a futuro y armamos planes, pero a veces cuando las cosas no terminan pasando como queremos, nos enojamos y nos quejamos, incluso hasta con Dios nos quejamos, porque las cosas no salieron como pensábamos. Y es más, hasta por momentos nos encaprichamos en forzar las cosas de manera de hacer algo que evidentemente no está en el plan de Dios soberano. Ahora, ¿eso quiere decir que si algo que planifico con tiempo no se da a la primera debo dejarlo? No, no necesariamente. No quiere decir que porque surja un impedimento tenés que abandonar. No es eso. ¿Tenés que dejar de planificar? Tampoco, ya vimos que Dios no desea eso. Lo que sí nos debe quedar claro es que lo que el Señor desea a nosotros es que podamos tener un carácter moldeable y flexible para que las cosas se terminen haciendo en ocasiones a su manera y no a la nuestra. En eso sí tenemos que actuar con flexibilidad. Generalmente pasa, a veces, la consejería que tengo con los hermanos, que en ocasiones generalmente ocurre que hay hermanos o que no son nada planificadores, los cuales tienen que trabajar, empezar a planificar, o están los que recontra planifican y que les cuesta ser flexibles. Para ambos son estos dos principios. A los que les cuesta planificar, empiecen a hacerlo. Y a los que les gusta planificar mucho, háganlo, pero entendiendo de que Dios puede cambiar tus planes. Y no quejarnos contra Dios cuando no se llevan a cabo nuestros planes, sino darle gracias porque sus planes son mejores que los nuestros. Y que en todo caso lo que podemos hacer es darle gracias a Dios porque nos permite ser parte de su plan soberano con los dones que nos dio, pero usándolos como Él quiere. Un pastor dijo una vez algo así: no está mal que uno procure hacer planes para su vida siempre y cuando comprenda que Dios puede cambiarlos. Un ejemplo hermoso de alguien que planificaba algo y es flexible para aceptar otra cosa fue justamente María, la madre de Jesús. Ella había planificado con José, bueno, nos comprometimos, dentro de poco vamos a casarnos, pero en Lucas capítulo 1 de repente aparece el ángel y le dice: vas a concebir. Pero si dice: yo nunca tuve relaciones, el hijo que tendrás en tu vientre será engendrado por el Espíritu Santo y va a ser el Salvador. Nada que ver, se imaginen los planes, ¿no? ¿Dónde quedaron los planes de María? Ella dijo: bueno, yo pienso casarme con José y vamos a estar ahí, ¿no? Y de repente Dios le cambia los planes, ¿no? Y se habrá pensado: ¿cómo va a pasar? Dios va a hacer algo milagroso en vos. El ángel estaba diciendo eso. Y tal vez ella habrá pensado: pero ¿qué van a pensar la gente? ¿Y qué va a pensar José? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y mira, cuando la gente se entere me va a pensar que estoy loca. Tal vez habrá pensado, ¿no? Pero fíjense cuál es la respuesta que da María ante el cambio de planes de Dios. Fíjate lo que dice: he aquí
la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Wow! Qué bueno que puedas confiar en los planes de Dios. Realmente, ¿cuántas veces nos cuesta aceptar cuando Dios deshace nuestros planes? Pero que justamente, hermano, la oración del Señor sea justamente nuestro ejemplo máximo de humildad y de sumisión. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo, hermano, siendo Dios, se sometió humildemente a los planes de su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo cuando Él define cambiar los nuestros? Mi pregunta, obviamente al terminar esta sección es, ¿qué pasa en tu vida cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que planeabas? ¿Qué pasa? ¿Empezás a dudar? ¿Te empezás a quejar? ¿Te empezás a desesperar? ¿Cuál es tu actitud? ¿Sos flexible para aceptar cambios en tus planes? Veamos el último de los principios. El que vamos a poner especial énfasis hoy es la voluntad de Dios es que los creyentes sirvan esmerándose en lo que le toca hacer. Dijimos el primero de los principios, ¿cuál era? Planificación. El segundo que vimos, ¿cuál es? Flexibilidad. Y ahora, esmero. Versículos 7 al 8. Dice, luego de relatarnos sobre los planes futuros, ahora el pasaje nos muestra cuál es la decisión que el apóstol toma respecto a su situación actual. Él dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré, en este momento todavía, en Éfeso hasta Pentecostés. Luego de haber comentado lo que esperaba hacer, ahora explica que su plan era visitarlo y quedarse con ellos tal vez un buen tiempo, pero que antes de ir a verlos, su decisión era quedarse con los efesios un tiempo más, aproximadamente del tiempo donde escribe hasta la época de la fiesta de Pentecostés. Como recién se nos había comentado, el plan del apóstol era quedarse durante el invierno con los hermanos en Corinto, aunque no estaba seguro si se iba a poder. Y aunque era flexible respecto a cómo iba a ser guiado por Dios, más allá de los planes que él tenía, él estaba sí seguro de algo. ¿Cuál era su seguridad? Su deseo era que si el Señor lo permitía, no iba a visitar Corintios así nomás. Sea que fuera que tardara en llegar o que pudiera hacerlo bien de acuerdo al plan que tenía, su deseo era estar un tiempo, diríamos nosotros, de calidad con ellos. O sea, no hacer lo que nosotros decimos una visita de médico. No era así un ratito y paso y ya me voy. No era eso. Y es acá entonces que nos encontramos con el tercer principio que nuestro pasaje nos da respecto a cómo servir en la obra del Señor de acuerdo a su voluntad. El creyente debe servir en cada cosa que le toca hacer poniendo todo su esmero en eso. Todo su esfuerzo, todas sus ganas. Todo lo que estés haciendo para Dios tenés que hacerlo poniendo toda tu pasión en eso, porque eso es lo que Dios desea. Ese es el punto. El trabajo que Pablo estaba llevando no era nada sencillo. Requería mucho tiempo y esfuerzo, ya lo vimos un poco cómo era. Él tal vez, con todo el esfuerzo que le demandaba, podía sentirse tentado de decir, bueno, donde voy a ir a un lugar, póngale a España, donde todavía no había sido predicado, bueno, ahí le meto un montón de fuerza, de gana. Pero cuando voy tal vez a Corinto, que ya me conocen, bueno, ahí me puedo relajar un poco, ¿no? Ya hice el trabajo más duro, ¿no? Como decimos nosotros, el trabajo más fuerte, ¿no? Y ahora puedo hacer, no descansar un poco, ya relajarme. Nada. Él está diciendo, voy a ir a ustedes y no me voy a relajar nada. Voy a ir a servirles. Su forma de amar a los hermanos era, cuando los vaya a visitar, dar todo de sí mismo. Fíjense en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14.
Él les dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, no me voy a relajar y que ustedes me atiendan. Porque no busco lo de ustedes, lo vuestro, o sea, sacar provecho de ustedes, sino a vosotros busco, o sea, a servirle a ellos. ¿Me entienden? Dice, no voy a sacar provecho de ustedes, sino que yo voy a ser de provecho para ustedes. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Yo voy a esforzarme por ustedes, no ustedes por mí. Y ahí utiliza una ilustración para entender su actitud. Él dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, ¿qué ilustración está queriendo usar acá? Así como los padres tienen la responsabilidad de proveer, ¿no?, para sus hijos hasta que ellos cumplan la mayoría de edad, él, tomando esa ilustración, se sentía responsable de las necesidades espirituales de los corintios como si tratara de un padre hacia sus hijos. Si yo, es como que él estuviera diciendo algo así, si yo en un sentido fuera como un padre espiritual para ustedes, entonces, si soy su padre, yo tengo que proveerle y no ustedes a mí. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a aprovecharme de ustedes? ¿Cómo me voy a ir a relajar con ustedes? Yo voy a ir a dar mi vida con ustedes, porque eso es lo que Dios le agrada. Porque no voy a actuar de otra manera. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero fíjense que aunque él estaba dispuesto a ir a Corintio y dar todo en aquel lugar, dijimos que ¿dónde estaba mientras escribía la carta? En Éfeso. Bueno, en Éfeso también él se estaba rompiendo el lomo sirviendo al Señor. Fíjense que él está abocado a predicar el Evangelio y a hacer discípulos. En Hechos capítulo 19, versículo 10, se nos cuenta cómo fue el trabajo de Pablo en Éfeso. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Para hacer eso tuvo que trabajar muchísimo. Cuando un creyente recibe la salvación, juntamente con ello viene un llamado para militar en las filas del ejército de Dios, para trabajar en su obra. Cuando sos llamado a recibir la salvación, junto con el llamado viene una bolsita con un casco, con un pico, una pala y unos zapatos de seguridad y un cartel que dice bienvenido a la obra de Cristo. Soy llamado a servir. El combo es completo. No es algo opcional. Aunque la vida cristiana es un deleite en el cual conocemos a Dios todos los días, a su vez es también un llamado grandísimo. ¿Un llamado a qué? A una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Bueno, vos la conocés, Mateo 28, 19. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunos piensan, hermanos, que hacer discípulos es una tarea en la cual solo algunos deben participar. Pero eso es un error. Toda la iglesia es llamada a participar de la Gran Comisión. No veo en ningún texto que muestre que dentro de la iglesia un 50% tiene que estar en la Gran Comisión y el otro 50% está exento. No existe eso. Todos somos llamados a cumplir la Gran Comisión. De hecho, no estar sirviendo en llevar a las personas al conocimiento de Cristo, o sea, el hacer discípulo, aquel que no esté cumpliendo con esto está pecando. Porque la Gran Comisión es mandatoria. Id y hagan discípulos, tienen que hacerlo. No es opcional. Hay quienes piensan que los únicos obligados a discipular a otros son los que tienen un don especial para enseñar. No, el hermano porque él sabe enseñar, los maestros porque ellos saben. No,
Es evidente, hermano, que no todos los hermanos en la iglesia tienen la gracia, un don para poder enseñar a otros, pero eso no exime a nadie de cumplir con la gran comisión. Es obvio, hermano, que hacer discípulos, de acuerdo a lo que vimos en nuestro texto, contiene enseñar a otros la palabra de Dios, pero es mucho más que eso la gran comisión. Es dar de lo que el Señor te dio a vos. Es compartir tu vida con otros, ya sea por medio de lo que les puedas hablar, de cómo les puedas servir, de mostrarles con tu ejemplo cómo se vive la vida cristiana a otros. Mientras el Señor estuvo en la tierra, Él mismo se encargó de moldear a sus discípulos por medio de lo que decía, pero también de lo que hacía y lo que decía. Juan capítulo 17, versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Él les enseña. Pero fíjense el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué hice? ¿Les enseñé nomás? ¿Qué dice? Yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No solo el Señor les enseñó, sino también los cuidó. Los guardó, protegió a sus discípulos, le lavó los pies, le sirvió. Él le dice, yo no vine para ser servido, yo vine a servirle a ustedes. Gran comisión. Luego sus apóstoles y el resto de la iglesia del primer siglo tomó la posta del Señor y siguieron con la tarea de acuerdo a la oración de Cristo. Fíjense lo que el Señor le pide en Juan 17, del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ven? Está orando para decir, Señor, yo me voy a ir, Padre, pero te pido por los que van a hacer nuevos discípulos por medio de estos discípulos que yo estoy discipulando ahora. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gran comisión. ¿Qué significa seamos uno? Que cada uno de nosotros nos vayamos pareciendo más a Cristo. Que cada uno de nosotros estemos perfectos en unidad. Eso es lo que el Señor oraba, lo que Él pedía. Y hoy la obra continúa. Los apóstoles ya descansan, la primera iglesia ya descansó del primer siglo. Hoy somos nosotros a quien nos toca seguir adelante con esta gran comisión. Ayer hablamos de ello en la reunión de discipulado. Dios en su soberanía te trajo a este tiempo, a este lugar, en esta situación, para que vos puedas ir obrando y discipulando a otros. Ahora, seguro que con lo que te estoy comentando vas entendiendo algo claro. Esencialmente, tu servicio en la obra del Señor, sea cual fuere, es hacer que los demás vayan siendo cada día más semejantes a Jesús. De eso se trata todo lo que hacemos en la iglesia, hermano. El evangelismo, por ejemplo, se trata de eso, que las personas mueran a sí mismas para que la vida de Cristo esté en ellos. Pero luego que se hacen parte de la iglesia, tu labor sigue siendo la misma, que esas personas que Dios salvó sigan creciendo en semejanza a la imagen de nuestro Señor. Ayer leímos este texto, Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gran comisión. Pastores capacitando hermanos, hermanos sirviendo a los demás, para que todos crezcamos a la imagen de Cristo.
De eso consta básicamente el servicio que haces. Y por eso tenés que esforzarte, así como lo hacía Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 28 nos muestra lo que Pablo hacía y cómo se esforzaba, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es mi trabajo. Me rompo el lomo, no con mi fuerza, con el poder que actúa en mí. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gran comisión, hermano. Esta semana, hermano, tal vez te toca juntarte con alguien, con un hermano nuevo en la iglesia para discipularlo. Bueno, en tus oraciones, pedirle a Dios que tu motivación sea que esa persona, por medio de lo que vas a hacer, se parezca más a Cristo. Ora de esa manera, Señor, que se parezca más a Cristo. Señor, que en lo que le voy a decir, en lo que le voy a aconsejar, en lo que vamos a ver juntos, sea para que esa persona se parezca más a Cristo. ¿Tenés una actividad puntual en la reunión del domingo? Orá pidiendo que por medio de ese servicio la persona pueda ver a Cristo. Que cuando toques un instrumento, que cuando repartas un pedacito de pastafrola en una bandeja, las personas puedan ver a Cristo. De eso se trata. De esa manera te vas a encontrar dentro de la voluntad de Dios, ya que su deseo en todo es apuntar a Cristo. El Padre hace todo para poner en alto al Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En Juan capítulo 16, versículo 14, el Espíritu obra de la misma manera. El Señor Jesús dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. El Padre apunta todo a Cristo, el Espíritu Santo hace lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, que las personas vean a Cristo, para que entonces sean discípulos fieles de Cristo en todo lo que te toca hacer. Es interesante, hermano, que a la hora de definir qué hace que un servicio sea hecho con esmero, no lo determinan los años que sirva, sino la forma de trabajar en ese tiempo. El apóstol, cuando habla de que no iba a estar de paso, como vimos, no se estaba refiriendo fundamentalmente a muchos años. Bien podía ser un año o 6 meses o algunos meses nomás. El punto no era tiempo en años, sino la actitud. El hecho que él diga de paso no era tanto por el tiempito que estuviera, sino por la actitud que él tuviera mientras estaba con ellos. No está diciendo quiero pasar muchos meses y hacer la plancha. Está diciendo, sea el tiempo que pase, quiero hacerlo con mayor esmero posible. Quiero poner mi vida en eso que me toca hacer para ustedes. Porque eso fue lo mismo que nuestro Señor hizo. El ministerio terrenal del Señor fueron 3 años, no fue 50, 60 años. Pero fíjense cómo fue eficaz su servicio. En la oración al Padre le dice el Señor, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor cumplió todo lo que tenía que hacer. Tristemente, hermano, en la época de Pablo había personas que no servían de esa manera. En Tesalónica, por ejemplo, había algunos que en vez de servir esforzadamente eran improductivos, solamente traían problemas en la iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y hoy, lamentablemente, hay muchas personas así, tienen o mucho o poco conocimiento, pero nada de sacrificio y esmero en servir a los demás. Esa improductividad, en vez de ser de bendición, termina siendo una carga para la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿ves que tu servicio en la iglesia sea de provecho?
Ahora, también se me ocurre otra situación la cual podemos ilustrar así. Por ejemplo, ¿ves que el Espíritu Santo te ha dado un don especial para aconsejar a otros? Bueno, genial. Es necesario que entonces puedas capacitarte de la mejor manera para que a medida que se te vayan dando las oportunidades para hacerlo, lo hagas excelente. Es realmente triste, hermano, ver cómo muchos desean que Dios los use, pero no se capacitan para eso. O a veces, en otros casos, cuando tienen la oportunidad de colaborar con algo, no son fieles en el trabajo que hacen. Y este principio te exhorta a que no sigas así nomás, tuntún, sirviendo, sino que te esfuerces para hacerlo de una manera que honra al Señor. Pero estas situaciones que te digo que pasan, traen como resultado lo que está pasando en muchas iglesias. Creyentes que no pueden progresar en los servicios que podrían llegar a hacer porque no están nunca listos para hacerlo. Ni están capacitados, ni son fieles. Pero justamente la Biblia nos muestra que siempre en la obra del Señor, aquellos que fueron muy usados, que estuvieron de acuerdo a la voluntad de Dios, fueron personas fieles. El concepto más evidente que tenemos de eso es el ejemplo que da el Señor, valorando a los siervos que son fieles en lo poco. ¿Se acuerdan en Mateo 25, 23? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, pero fíjate ese detalle. Te toca hacer tal vez hoy poco porque recién comenzás, hacelo fielmente. No importa que sea poco, no importa que sea mucho. ¿Qué es lo que importa? Que se haga ¿cómo? Con fidelidad. Nunca se te va a abrir una oportunidad de servicio mejor para el Señor si no sos fiel en lo que hoy estás haciendo. Y dos historias finalmente nos ilustran esta verdad, de dos personas fieles a Dios, Felipe y Esteban. Ambos fueron llamados para colaborar con un servicio aparentemente no tan importante a la vista de otros, pero que en realidad sí lo eran. No vamos a leer el texto por razones de tiempo, pero si vos lees Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, nos muestra que había que hacer un trabajo, ayudar a las viudas que estaban pasando necesidad. Y los apóstoles no daban tiempo y entonces eligen a unos diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, y aunque parece ser un trabajo muy poco, en realidad era de mucho, porque al encargarse ellos en poder los apóstoles de darle este trabajo, ellos pudieron servir mejor en predicar la palabra y orar. Y fíjense el resultado de lo que pasa, es el versículo 7, crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había personas en las cuales podían delegar las actividades para que entonces los que estaban encargados de servir con la palabra podían predicar bien la palabra. ¿Ven? Siendo fieles luego en esto, con el tiempo el Señor lo usó para otras maneras. Felipe llevó el evangelio a Samaria y el Señor lo usó luego de una forma gloriosa, pero empezó como un diácono. Luego la historia nos cuenta que él evangeliza a un eunuco y en un sentido fue el medio que Dios usó para llevar tal vez por primera vez el evangelio a zonas de África. Con Esteban pasa algo similar. Aunque él muere siendo apedreado, el final de su vida fue la de un fiel evangelista que predicó el mensaje de Cristo aún delante del mismo Saulo de Tarso. Sirve como diácono y muere como evangelista, predicando fielmente el evangelio. Y que aún en el último instante, hermanos, antes de morir, clama a Dios pidiendo misericordia por sus asesinos. Ese es un hombre fiel. Ambos avanzaron en el servicio, ya que fueron fieles. Mi pregunta, cerrando esta primera parte, hermanos, es: ¿estás siendo fiel en lo que te toca hacer? ¿Te estás capacitando para hacerlo mejor? Sea mucho o poco lo que estás haciendo, ¿te estás esforzando? ¿Lo estás haciendo con esmero? Padre, te doy muchas gracias